Hermano, seguimos viendo la carta de Pablo a los Efesios, una carta muy interesante. Una carta que habla de una iglesia, hermano, que conociendo a Dios al final hacía todo, hermano, por amor al nombre del Señor, pero ya no amaban a Dios. ¿Por qué? Porque habían abandonado su primer amor, hermano. Pero antes de eso, esta carta nos va a enseñar para que no nos suceda lo mismo, ¿sale? Y para que lo que vivamos, hermano, pues sea conforme a su palabra. Y hoy quiero hablar, hermano, sobre la sobreabundante riqueza de su gracia, ¿sale? Y eso está en Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 7, ¿sale? Así que le voy a pedir algo, hermano, por reverencia a la palabra, vamos a ponernos de pie, ¿sale? Yo te aseguro, vas a sentar, hermano, vas a estar sentado ahí un buen rato porque tardó mucho. Así que en reverencia a la palabra, hermano, vamos a ponernos de pie, ¿sale? Efesios 2, del 4 a 7 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Póngase, hermano, siéntese, perdón. Ya se puso de pie otra vez, ¿no va? Siéntese, hermano, perdón. Hermano, vamos a seguir viendo, hermano, y siguiendo con la enseñanza de esta iglesia, hermano, en la intención de Pablo, que era que amaran a su Señor, hermano, y conocer lo que el Señor quería, hermano, decirle a través de todo esto. Dice el versículo 4, sentar, hermano, de lleno: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y recordará que le dije unos domingos atrás, hermano, que el ser humano tiene un concepto raro del pecado, porque piensa, hermano, que el único pecado que el hombre ha hecho o hace comúnmente es mentir, robar. Así dijeron, hermano, una aguja, bueno, es robo porque no era tuyo. Decir malas palabras, todo eso, hermano, no es el pecado, son las consecuencias. Es como el que tiene gripa, ¿no? Si vas con el doctor, tú tienes un escurrimiento nasal y te dicen, no, usted tiene, no sé, ahí en la nariz, ¿no? Gripa. Si yo voy y me dice, usted tiene catarro. Si me voy, no me van a dar nunca la misma receta, aunque se parece, no es la misma enfermedad. ¿Y qué hace el médico? ¿Te quita la gripa o tiene que ir directo a la raíz? Pues directo a la raíz, hermano, ¿sale? Hermano, el problema o el pecado del ser humano no es mentir, robar. Son consecuencias como la gripe, se manifiesta de una manera, pero la raíz es otra. Y es que el hombre, hermano, está lejos de Dios, y el hombre no le interesa meter en sus asuntos a Dios, aunque piense que sí. Porque cuando comparas la vida de alguien que conoce a Dios o que diga conocerlo con la Biblia, sucede algo raro. ¿Cómo es que dices que amas a Dios si no vives como Él dice? Entonces, aunque le digan, no, yo soy cristiano, pues, Dios lo sabrá, pero hay algo, no coincide con la palabra de Dios. No coincide, porque tú vives como no debes vivir. Entonces, si yo amo a Dios, por obvio camino en la senda del Señor. Ahora, estando muertos nosotros, porque, hermano, antes de venir a Cristo todos estábamos muertos en delitos y pecados. Observa que para Pablo era muy importante que esto se entendiera, porque lo que dijo en el versículo 1 cuando comenzamos, lo vuelvo a repetir en el 5. Sí, hermano, porque dice en el versículo 1 de Efesios 2: en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados, o sus delitos y pecados, o en nuestros delitos y pecados. Y en el 5, y en el versículo que estamos viendo, hermano, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, estando nosotros muertos en pecado. Me vuelve a decir el 5. Es decir, ¿qué está haciendo Pablo? Remarcando, como diciendo, ¿me entendiste? No, pues como los chicos le dicen, ¿no? Hijo, ¿me entendiste? ¿Sí, ¿me entendiste?
sí. Pues igual. Pablo remarca, hermano, porque algo importante que se entendiera. Hermano, en estos versículos breves, hermano, lo que Pablo dijo, ¿sabe qué es? No tienen salvación. No tenían salvación ustedes. No tenían salvación. No teníamos salida. Todo lo teníamos en contra. Todo. Por eso dice, estando muertos ustedes, o sea, a ver, cáptenme. Sí, ustedes, a ver, no tenían salvación. No tenían salida. Todo lo tenían en contra. Y Pablo comienza con una gran frase, hermano, que nos hace ver algo muy grande. Versículo 4. Pero Dios, ahí, pero ese hermoso pero que puso Pablo, o sea, estaban muertos, pero sin el pero de Dios, la humanidad no tendría esperanza de pasar la eternidad con Él. Hermano, qué Dios tan misericordioso servimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pero que pone Pablo hoy, hermano, que el Espíritu Santo inspira a Pablo a ponerlo, ese pero, hermano, cambia todo. Cambia todo. Y le dije otro día, hermano, cuando a veces me dicen, hermano, dando una palabra porque murió mi familiar y no era cristiano. Hermano, hablo de pecado, pero no hablo de que se haya ido al cielo, porque si no hacía lo que Dios dice, estaban muertos sus delitos y pecados, aún estando en vida. Aún estando en vida, para Dios estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso dice el Dios de la Biblia. Por eso digo que cuando dicen, yo amo a Dios, sí, pero entonces, ¿por qué no vives como Dios manda? Algo no está cuadrando. Y te das cuenta. Es como si le quieras meter una refacción de un coche. A unos hermanos que saben mecánica. Imagínate, tienes un coche Ford y te dice el mecánico, ya vi, es esta pieza. Vaya usted a la refaccionaria y pide usted una pieza para un Toyota. Oiga, espéreme, pero es Ford. Usted pide la para Toyota. Ahora vemos que entre. Nunca va a entrar. Bueno. Hermano, cuando el ser humano vive sin Dios, hermano, no hay forma de que el ser humano pueda caminar como Dios quiere. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros, incluyéndome a mí. Pero Dios, que rico en misericordia, hermano, de verdad, cuán agradecidos estamos por el presente de estas palabras que indican la esfera en la que Dios es rico. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Ese es el carácter de Dios, que es rico en misericordia. Él le sobra, hermano, es rico en misericordia. Es uno de sus atributos inamovibles e infinitos de Dios. Por eso cualquiera que reconoce que ha pecado contra Dios y se acerca a Dios, Dios lo perdona. Y es lo que la gente no entiende a veces. No sé si te ha tocado a ti, hermano. Yo he predicado a algunas personas o les he enseñado y dicen, nada más tengo que hacer eso. Sí, reconocer que has pecado porque no has andado con Dios. Ve tu vida atrás y no tiene nada que ver con la palabra. No, pues sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Decirle tú al Señor que tú te arrepientes y que sea tu Señor, tú. Yo, pues sí, tú eres el que... No, pues la verdad sí. Entonces, se arrepienten, hermano, vienen a Cristo, oran al Señor ellos. Hermano, ya le dije al Señor mis palabras, que lo que yo decía, de que... ¿Y es todo? Sí. ¿Así de fácil? Sí. ¿Y ahora qué sigue? Es otra pregunta. Ahora sigue caminar como Dios nos indica en la palabra, cosa que no podías hacer. Lo intentaste y no pudiste. Y hay gente, hermano, que dice, no tengo que hacer algo, caminar, pegarme, golpearme, hacer. No. Reconocer que has pecado, sí. Y decir al Señor que venga a tu vida, sí. Esas son las misericordias de Dios. Lo maravilloso. Eso es en lo que Dios es rico, hermano. Es uno de sus atributos inamovibles. Dios es sobreabundante sin medida, muy rico y próspero en cuanto a su misericordia. ¿Se imagina, hermano, la alegría de Tito cuando leyendo la carta que había recibido del apóstol Pablo, donde le explica y le dice, Tito, ¿te recuerdo cómo era tu vida anterior? Y luego encontrar una frase hermosa, pero. ¿Dónde está eso, hermano? Tito capítulo 3,
versículo 3 al 6. Que le dice, hermano, se lo voy a leer, Tito 3, del 3 al 6. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Hermano, ¿sabes por qué el hombre peca? Porque no conoce, porque es insensato, no conoce la bondad de Dios. En otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Pablo, o sea, ya Pablo, no, espérame. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Y esto, hermano, date cuenta que el pecado es el concepto que tiene Dios: malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué tiene que ver con matar, hermano? No, con que el ser humano sea malicioso, tenga envidias, aborrezca, hermano, ya está fuera de Dios. Eso dice la Biblia. Yo no, hermano, la Biblia. Pero, versículo 4, pero de Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, con todos los seres humanos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús nuestro Salvador. Imagínate Pablo leyendo a Timoteo esto y de repente se encuentra: no, Pablo, te estás volando. Pero esa es la palabra que yo buscaba. Algo sucedió en tu vida. ¿Cuál? Obtuviste algo, un poco de esa gran riqueza de misericordia de Dios. Pero, hermano, esto es para que no nos jactemos. La frase pero Dios muestra que el problema no estaba con Dios, que les dice pecadores a los incrédulos, sino en el mismo hombre. Por lo tanto, la frase pero Dios muestra que es Dios quien inicia y quien buscó la salvación de un hombre que no le buscaba. Ese pero, hermano, ese pero muestra que fue Dios quien empezó el plan para contigo, conmigo. Porque si no, hermano, no lo comenzamos. Él lo comenzó. Nuestra salvación depende completamente de estas dos palabras. Mira, porque estábamos muertos, pero Dios. Estábamos esclavizados, pero Dios. Estábamos atrapados en nuestra necedad, pero Dios. Nos autodestruíamos, como sucede con muchos jóvenes hoy, pero Dios. Estábamos perdidos en el pecado, pero Dios. Y estoy seguro que usted le puede meter 1000 cosas más a la lista, hermano. Pero Dios. Esa frase, hermano, me hizo llorar. Dije, sí, tú lo iniciaste, de ti comenzó. Éramos hijos de ira y merecedores de una eternidad en los tormentos del infierno. Esa es la verdad. Para que no se nos suba de que, hermano, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Sí, yo también. Pero éramos merecedores de una eternidad de tormento en el infierno. Pero Dios, en lugar de derramar su ira, pasará la eternidad mostrándonos las inmensurables riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero Dios. Por eso, hermano, cuando suele pasar, hermano, que cuando los hijos o un detalle que surge, hermano, pero Dios. Sí, hija, sí. Pero Dios te puede perdonar. Pero Dios te puede restaurar. Pero Dios. Mi hermano, Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, y de paso a nosotros, desde versículos atrás, ustedes también estaban muertos igual que los incrédulos, y hacían y vivían igual que aquellos que muchas veces juzgamos su forma de vivir. No, hermano, ¿cómo cree, hermano? ¿No he escuchado a cristianos o cristianas decir frases como:
¿Ya te enteraste de fulanita lo que hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué habló? ¿Qué no hizo? O del vecino, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Porque mira lo que, hermano, ustedes y yo también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no pueden dejar de hacerlo. Y nosotros, hermano, que conocemos al Señor, ¿ya ves cómo vive? Mira su vida. Ajá, ¿y tú no vienes de allá? Dijeron una canción que cantaba mi papá hace años cuando conoció el Evangelio. Ya vengo yo de allá, de ese mundo malo. Ya vengo yo también de allá. Te quiero preguntar, porque en ti está el pero Dios, igual que en mí. ¿Qué te hace ser mejor que ellos? Que los que dices, ¿ya te enteraste de la vecina? ¿Ya te enteraste de la otra? Mira qué hizo, mira qué no hizo, mira. ¿Qué nos hace mejor que ellos para juzgarlos? Yo te lo voy a decir, nada. ¿Qué nos diferencia de ellos? Nada. ¿Qué te hace creer que tienes derecho a juzgar la vida perdida de los demás? Nada. Porque tú tuviste el pero Dios, que Él lo tiene. Nada. Recuerda que Pablo escribe algo y que pocos hemos entendido. Fuimos salvos por misericordia. Pero Dios. Y hermano, no había nada en usted o en la vecina que fueran agradables a Dios. ¿Cuál es la diferencia de que hoy puedas tú cantarle, buscarle y por lo menos, hermano, en el Señor vivir lo que Él me marca en su palabra? El pero Dios que a mí me tocó. Porque, hermano, cuando Pablo escribe esto, había un problema fuerte entre los judíos y los gentiles, que los juzgaban. Dice, sí, a ver, hermanos judíos, ustedes también vienen de allá, pero Dios. Porque, hermano, en Romanos 2:1 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque practicas las mismas cosas. ¿Cuál? Juzgar igual que ellos. ¿O a poco no nos juzgan a los cristianos? Sí. Es que mira él, espérame. A ver, soy cristiano, trato de cambiar en perfección. Me voy a equivocar, pero trato de ir a los pies de Cristo. Pero Dios. ¿O qué cree usted? ¿Que de usted y de mí no hablan? Hermano. ¿Pero por qué yo no hablo de ellos? Porque yo tengo el pero Dios. Ellos no. Ellos no pueden vivir lo que no tienen, tú sí. Hermano, Dios está enojado con el pecado. Mira, no que se han escuchado estas frases, hermano, que no sé cómo las inventamos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Quién va a parar el infierno? ¿El pecado o el pecador? ¿El pecador? No. Dios nos creó para amarlo, pero aborrece el pecado y al pecador que la realiza. No porque no lo quiera, sino porque Él buscó y quiso vivir así. Hermano, Dios está enojado con el pecado, pero es un Dios de gracia y misericordia. Su disposición hacia los que están muertos por sus delitos y pecados es de misericordia. Y esta no es una misericordia limitada, sino una misericordia rica e inagotable. ¿Sabes qué deberían hacer todos los cristianos o deberíamos hacer? En vez de hablar y juzgar a la gente que no puede salir de ahí, orar y mostrar misericordia por los perdidos. Porque ¿qué crees?
también recibimos misericordia. Pero decía un pastor, ¿qué es más fácil, orar o juzgar? Usted concluye, hermano, yo no. Por eso nosotros fuimos llamados a un pero Dios. Pero Dios. Porque dice la Biblia, yo no, hermano, yo la leo, que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. O sea, hermano, si yo digo un chisme, ¿es como matar? Sí. Porque los dos te llevan al infierno. Pero hermano, yo conozco a Cristo, por eso tienes el pero Dios, para que te arrepientas. Deberíamos orar y mostrar misericordia por todos los perdidos, porque también de nosotros tuvieron y tienen misericordia. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6, 36, 37. Es que, hermano, Dios no se le va ni una. ¿Sabes por qué te digo esto que es fuerte, hermano? Porque tú tienes algo, pero Dios. El pero Dios que no tienen ellos. Tú lo tienes, yo lo tengo. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Tú crees que yo no me he puesto a leer esto, hermano, y me hago en cada Señor, perdóname porque se me olvida que yo vengo de allá? Perdóname porque a veces es más fácil, hermano, como dicen el chisme, juzgarlo que en vez de orar. Y cuando leo esto, Dios me dice, hey, tú tienes el pero Dios que no tienen ellos, que estabas muerto igual en delitos y pecados. ¿Sabes qué hace con eso Dios? Como diciendo, calladito te ves más bonito. Pero muchas veces no se hace caso a estas palabras que acabo de leer. ¿De cuál? Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Porque como hoy tenemos al Señor de nuestro lado, o tienes al Señor de tu lado, que nos guarda, que nos guía, olvidamos que fue su gracia y misericordia la que nos salvó. Porque hoy tú tienes a Dios de tu lado. Si tú le oras, te escucha. Está de tu lado. Se nos olvida, como está de nuestro lado Dios, se nos olvida que estamos aquí por misericordia de Él. Si no, seguiría yo acá. Se me olvida. ¿Por qué? Porque ahora Dios está conmigo y Dios me ha guardado. No sé quién ha viajado en autobús y de repente me pasó hace unos meses que salimos a viaje. Y le dije a mi esposa, nos vamos a las 6 de la mañana, porque no me gusta cuando voy manejando, hermano, y vamos a lugares muy calurosos, irme tarde. No recuerdo qué pasó, hermano, nos atrasamos ese día, hermano, y eso me pasó a mí, y salí como a las 7 de ahí, ¿no, hermano? De la casa. Dije, bueno, pues ya, a las 7. Ahí vamos, hermano. Saliendo de la casa, 10 o 15 minutos adelantito, hermano, acababa de ocurrir un accidente en el cual un coche le pegó a los que luego traen coches americanos, hermano, lo alcanzó por atrás. El coche que chocó se fue hacia acá, hacia un lado de la cuneta, hermano, que todo se fue pérdida de enfrente, hermano. Y la que le chocó, hermano, se orilló hacia allá. Bueno, fue un relajo, hermano. Se puede pasar porque se orillaron, o sea, pegaron, pues se abrieron. Entonces había paso por en medio. Y voy pasando. Y me dice, ya, ¿te hubieras imaginado si hubiéramos salido 10 o 15 minutos antes de la hora que dijimos? Yo sí. O nos toca que nos paren, porque en lo que llega Feral, los coches se paran para evitar cualquier accidente y empieza la fila. 2, hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos chocado contra el coche. ¿No te ha pasado eso, hermano, que yo estoy guardado de cosas que dices, yo ya salí a tal hora, hermano, agarré el taxi y no me pude ir a esa hora, hermano, me fui a otra? ¿Y qué cree? En el taxi que iban chocó llegando al lugar. ¿No te ha pasado eso, hermano? A mí sí me ha pasado. Digo, si no te ha pasado, bendito sea Dios. Y si te ha pasado, ¿sabes por qué? Porque Dios te guarda. Pero Dios está ahí. Dios te guarda. Dios te guía. Y como estoy acá, ves lo que pasó con las personas y dices, pobre gente. Bueno, pues ya, yo ahorita voy tarde a mi trabajo, hermano, y ojalá la gente se componga. Espérame. Tú tienes el pero Dios te guardó.
A ellos los guardó su forma de pensar, su Dios, lo que tengan ellos. A ti fue Dios. Señor, yo te pido que si alguien allí, Señor, no conoce el Evangelio, que están en esa situación ahorita, lo que pasó en México, Señor, te pido que alguien le sabe el Evangelio, ¿no? Porque es algo muy fuerte. Ay, hermano, pues fue en México. O sea, estamos aquí en Coscomatepec, hermano. Aquí no ha pasado. Pero que tú tienes el pero Dios. Se nos olvida que nosotros venimos de allá. Muchas veces no hacemos caso a estas palabras, porque tenemos a Dios de nuestro lado, que nos guarda, que nos guía, olvidando que su gracia y misericordia fue la que nos salvó. Pero te hago la misma pregunta que yo le hacía a una persona. O imagínate, ¿no? No, hermano, es que la vecina, no, si supiera usted lo que hizo, hermano, hizo esto, hizo aquello, dejó a los hijos, se fue y acá sale. Y si fuera al revés, ella fuera la que viniera el domingo y tú fueras la vecina que hizo eso. Ah, no hablas igual, ¿va? Ay, no, hermano, porque tú tienes el pero Dios. Pero ya no. Sí, hermano, yo me he puesto a pensar. Si yo fuera el que iba en el metro, hermano, o el que iba manejando cerca del trailer que chocó allá en México con gas, pero Dios me guardó. Entonces, hermano, cuando te pones a ver así las cosas, dices, gracias por el pero Dios. ¿Así? Sí. Pues ahora te pido algo, dice, actúa con misericordia como yo actué con misericordia contigo. Pues ¿qué es lo que dice? Al decir que es grande en misericordia, que nos dio misericordia, ¿qué te está diciendo? Tú también tienes que dar misericordia, porque ellos no pueden, pero tú tienes el pero Dios. Estos versículos, hermanos, deben hacerte a ti y a mí valorar que tienes a Cristo. Valorarlo de verdad, que tienes a Cristo, tienes el pero Dios. Hermano, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabes algo? No le importó meter la mano en el estiércol y sacarte a ti, sacarme a mí, lavarnos con su sangre preciosa y ponerte vestiduras blancas. No le importó. No le importó. Y luego decirte de frente, yo te amé antes que tú a mí. Él no le importó siendo el Rey de Reyes. Y todavía, hermano, que el Señor se atrevió a meter la mano en esa podredumbre para mostrarnos su amor. Hoy volteamos como si hubiéramos sido grandes merecedores de su gracia y decimos, qué mal huele el estiércol. A esto me refiero de hablar y decir qué mal vive fulanito o fulanita. Cuando tú dices qué mal vive fulanito y fulanita, ¿qué estás diciendo? Ay, hermano, es que qué mal huele el estiércol. Sí, pero a ti te sacaron de ahí y te limpiaron con la sangre de Cristo y te pusieron vestiduras blancas. Ahora ¿qué hueles? A santo para Dios. Y volteas y dices, ay, hermano, qué feo huele. Espérame, cuando tú juzgas y dices qué feo huele, se te olvida, porque yo que salí de tu lado, que también salimos de ahí. Se te olvidó. Si Dios no mete la mano por Cristo allí, quizás seríamos nosotros esos de los que muchos cristianos hoy hablan por cómo viven. Hoy todos tenemos esos que muchos cristianos hablan de cómo viven. Alguien que actúa así no entiende lo grande y maravilloso que le sucedió en su vida. No lo entiende. Lo grande y maravilloso que es Dios. No lo entiende cuando alguien habla así, hermano. No entiende. O yo te hago una pregunta. Esa vecina que está mal, ese señor de allá, de aquí, la señora que la pasean por todos lados, esa gente perdida, ¿no también merece ser salva? ¿Sí o no? También merece un pero Dios. ¿Qué estás haciendo para dar lo que recibiste? Porque lo recibimos por gracia.
¿Sabes cómo hacerlo, hermano? Es llevar y hablar el evangelio, mostrar misericordia, porque la misericordia alivia el dolor de la gente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, les dice, aún estando ustedes, los efesios, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando tú llevas el evangelio, hermano, y la misericordia alivia el dolor, ¿por qué? Porque Dios, en lugar de tratarnos como quienes merecen con justicia su ira, con justicia, es que es un Dios justo. Bueno, merecías la ira de Dios igual que yo. Y el juicio condenatorio nos trató con misericordia compasiva. Pero Dios, hermano, y recuerde, y se lo dije el domingo pasado, hermano, mucha gente allá afuera trata de hacer obras para tratar, hermano, de impresionar a Dios, ¿no? Yo conozco gente, hermano, que imita a cristianos, porque de ser hermano está muy lejos. Y se lo dije el domingo pasado. Es como vestir, es como tirarle, hermano, o vestir a un cerdo con un smoking, hermano. Va a acabar en el lodo otra vez. Pero un cristiano que es lavado con la sangre de Cristo y le pusieron vestiduras blancas, hermano, lo único que él quiere, hermano, es volver allá. Él desea seguir viviendo en santidad. Pero para vivir en santidad también tiene que mostrar misericordia. Porque es lo que recibimos nosotros, misericordia. Recuerde que debido a la naturaleza pecaminosa que nos controlaba, a mí también, estábamos condenados a una eternidad sin Dios y sin vida. Merecíamos la ira de Dios y no podíamos hacer nada para salvarnos. Los incrédulos no pueden vivir como Dios manda, ni podrán. No pueden. Su naturaleza es volver, hermano, al barro, volver a la tierra, volver al lodo. Su naturaleza. No pueden vivir como Dios mandan. Están imposibilitados espiritualmente como nosotros estábamos. Luego vino Él, pero Dios. El enfoque del pasaje se centra en la misericordia, el amor, la gracia y la bondad de Dios para con el hombre. Dentro de la misericordia también fuimos salvados por gracia. La gracia, escúchalo, la gracia deja de lado mi injusticia y de mérito y me da una justicia que no merezco: la salvación. Dios no me debe ni nos debe nada. Decía una hermana un día: ¿sabes qué busca Dios de ti? Sí, nada. Sí. No, que yo le quiero buscar, no le interesa. ¿Sabes qué busca de ti? Sí, que lo ames. Que lo ames. Que lo ames. Eso sí busca de ti. El que tú quieras hacer por Dios está bien. Está bien porque muestra la gracia de Dios. Pero Él simplemente busca que lo ames. Dios no me debe nada, pero me ofrece la salvación completa. Wow. Eso es gracia. El hombre no podía hacer nada para planear su propia salvación. Fue planeada por Dios antes de la fundación del mundo. El mundo, el diablo y la carne nos separaban de Dios. Pero su misericordia y amor y gracia nos acercó a Él. Nos acercó. La gracia es el amor inmerecido y soberano de Dios, que se inclina para bendecir a personas que merecen exactamente lo opuesto. ¿Cómo así?
La gracia es el amor inmerecido y soberano de Dios que se inclina para bendecir a personas que merecen exactamente lo opuesto. Es decir, merecían el castigo justo de Dios por sus pecados, pero la gracia es esa bondad que hay en Dios, que en vez de darle al ser humano lo que realmente merece, le da su favor. Esa es en pocas palabras la gracia, hermano. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, pero Dios, qué rico, dice, y además juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Dice una versión, porque Él nos resucitó de entre los muertos junto con Cristo y estamos sentados con Él en lugares celestiales, todo porque somos uno con Cristo Jesús. Cuando Él murió, morimos también nosotros, hermano. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos nosotros también con Él. Porque cuando fuiste, hermano, bautizado en agua y te levantaste, moriste y resucitaste con Él también. Y aún si no eres bautizado pero has creído, hermano, tienes la salvación. Pero tienes que hacer también el paso de obediencia. Cuando Él se sentó a la diestra de su Padre, ¿qué crees? Nos sentamos a la diestra también de nuestro Padre Celestial, juntamente con Cristo. O sea, después de que mete su mano, nos lava bien lavados con la sangre de Cristo a quitarnos todo, nos pone vestiduras blancas y nos dice, vente. ¿Por qué? Porque vienes con Cristo. Sí, vente, siéntate acá. En lugares celestiales. Oye, pero es que yo olía, ya no hueles. Oye, pero es que yo venía, ya no vienes. Oye, pero es que yo venía chamagoso, ya no vienes chamagoso. Ya estás limpio, tienes vestiduras blancas. Solo te pudiste. Lo que Cristo hace, lo hace por nosotros. Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos unidos a Él, hermano, pegaditos a Jesús, juntamente con Él. Pero el pecado no confesado, no dicho a Dios, puede perturbar nuestra comunión con Él, sea cual sea. Aunque no puede romper los lazos de amor que existen entre Dios y yo, no puede romper el pecado, hermano, mi lazo de amor con Él, sí puede rasgar ese canal de comunicación y poco a poco ir perdiendo el camino. Porque recuerda, hermano, que para que un pecado se dé, primero se debe gestar. Se piensa, llega al corazón, llega a los deseos, se ejecuta y luego nace. Y cuando nace uno muere. O sea, todo lo lleva un proceso. Ay, hermano, es que ¿qué cree? ¿Pecó? No, eso ya venía desde su cabeza. Sí, ya lo tenía pensado. No hace falta nada con quien hacerlo. Pero ya venía en su cabeza. No, hermano, él amaba a Dios. No, el pecado no actúa así. Porque si tú vas a Cristo, perdóname, Señor, por esta forma de pensar, o sea, quítalo. ¿Qué crees que hace Dios? Lo quita. Y te da dominio propio para que digas no. Estamos eternamente identificados con Él. Por eso Él te cela cuando estás haciendo cosas que no son correctas, porque estás unido a Él. O sea, ¿jalo a Dios? No. Anda contigo pegadito. Como cuando te paras, hermano, en cualquier lugar y hay sombra y la quieres quitar y ahí está, mira, la sombra, y no se va, no. Así está. ¿Cómo es que está Él? Por el Espíritu Santo en ti. Que cuando pecas da la espalda, claro, hermano, porque se la dio a Jesús, que se hizo pecado por nosotros. O sea, nosotros también, si hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, hermano, no quiere decir que se vaya. Porque recuerda que a David le dijo, yo sé lo que hiciste a escondidas. Cuando viste a Betsabé, yo lo sé. Nadie lo supo, pero yo lo sé. El pecado, hermano, nos puede rasgar el canal de comunicación con Dios. No solo fuimos colocados en Cristo por Dios y el Espíritu Santo, hermano, para compartir su muerte
y así ser separados de la naturaleza pecaminosa, a resucitar con Cristo, sino que fuimos colocados con Él para compartir su resurrección y así recibir, hermano, la vida que nos ha prometido. Decía mi hija hace rato: papá, ¿y Dios va a regresar? Y dije: sí, hija, nada más que Cristo se fue a preparar un lugar allá arriba para que vivamos. Se dice la palabra: os voy a preparar un lugar. Sí, allá no hay como acá que van a... Si la casa está vacía puede entrar cualquiera. No, hermano, allá no, es tuyo y tuyo y tuyo. Amén. Amén, hermano, yo sí lo creo. Que me falte por correr, pero eso no significa que no, que se ha perdido. No, allá está, hermano. Espero en Dios nunca se me pierda, hermano, que siga yo ahí. Si entonces han resucitado con Cristo, sigan buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3. Ok, entonces, ¿ustedes están sentados con Cristo? Sí, hermano, estoy sentado con Cristo. Ok. ¿Ha resucitado con Cristo? Sí, resucité con Cristo. Ok, entonces busca las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba es que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Y para hacer su voluntad en el cielo como en la tierra, se tiene que entregar a Cristo a la gente, para que entonces viva como Dios manda. Son las cosas de arriba, hermano. ¿Qué trajo Cristo a la tierra? El reino. Bajó el reino de allá, acá, para nosotros. Por eso mostramos aquí lo que ya hacemos allá. Por eso cuando se nos va la lengua, hermano, Dios te dice: espérame, es que acá ya no lo vas a hacer así. Entonces acá vete la amarrando, porque ya no lo vas a hacer así. Sí, Señor. Físicamente todavía no nos sentamos en lugares celestiales, porque aquí estamos, ¿no? Que por eso hace calor, hermano. Sí, pues allá no había ni llanto, ni más tristeza, ni más dolor, dijera un canto. Pero bueno, físicamente todavía aquí todavía no, hermano. Todavía luchamos con la carne, con los deseos, con la muina, con el enojo. Sí, hermano, con todo eso. Pero sí nos sentamos con Cristo Jesús espiritualmente. O sea, dentro de ti hay una verdad: tú estás con Cristo. Punto. Y si un día, hermano, Dios me lleva a su presencia, te vas con Cristo y ya estás sentado allá. Por eso cuando alguien muere, hermano, es alegría, porque Señor ya se fue a sentar contigo. Sí. Y cuando resucitan todos, vénganse todos. Ahora, si estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, es porque nuestra vida e identidad están unidas a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Ok, bien. Bendito Dios que lo entendió, hermano. Entonces, ¿por qué a veces actuamos como si no estuviéramos unidos a Él? ¿Te imaginas? ¿Cómo? Sí. Sentados aquí a la diestra de Dios y a veces no obedecemos su palabra. Espérame, ¿estás sentado con Cristo? Sí, ¿lo crees? Sí, lo creo. Ok, entonces ¿por qué a veces no obedeces su palabra? Y lo sabemos. O hacemos cosas como si Él no estuviera cerca, o no estuviéramos cerca de Él. Es decir, como si no estuviéramos unidos a Cristo. No, hermano, yo nunca haría eso, hermano, porque yo sé que estoy sentado con Cristo. A ver, mi hermana, digo, también hay hombres, ¿verdad? Pero casi se da más entre las damas. Lo que hablaste, ¿lo hablaste unida a Cristo, a Él? Si lo creyeras, no lo hubieras hablado. Esa palabra torpe que salió en tu boca cuando estabas enojada, sí, lo hablaste unido a Él. Si lo creyeras, no lo hubieras hablado. Eso que compraste todo chueco, lo compraste unido a Él. Si lo creyeras así, no lo hubieras comprado. Esos hermosos nopales que te compraste y te comiste ayer, hermano, cuando le regateaste al vendedor,
a la persona que te la estaba vendiendo, independientemente que estuvieran caros o no, había más negocios y le regateaste. ¿Lo regateaste unido a Cristo? Si hubieras o lo creyeras así, hermano, o no lo compras o pagas lo que es. Porque no puede ser que un hijo de Dios se ponga a regatear. O eres justo o no. Hermano, es que hay que regatear. Espérame, si la persona te dice, tú dices, ¿sabes qué? Mira, no, siento que no va a alcanzar. Y te dice, bueno, 20 no, deme 15. ¿Quién lo dijo? Ella. Es diferente, hermano. Ahí es muy diferente. Ok, aquí están. Cuando te venden una mesa y dicen, mira, vale, no sé, 1,000 pesos la mesa. Trae oro incrustado en las orillas, hay clavos de oro. 1,000 pesos, ¿no? Pues está cara la madera, hermano, y todo eso. ¿Sabes qué? No. Sí lo necesito, pero no. Compren, bueno, mire, ni usted ni yo. Deme 700. No regateaste tú. Está bien. Es más, si en tu corazón es más justo todavía, dirías, no, ten los 1,000 si te urge. Pero digo 700, sí, pero la misericordia de Dios es más grande que yo. Digo, si da 700 no está mal, no está nada mal, ni estás pecando. Pero si quieres sorprender a Dios, como aquel soldado que le dijo, no vayas con que lo digas, mi siervo será sanado. ¿Superó expectativa de Dios ese soldado? No, mira, la necesito, ten 1,000. No, es que le dije 700, tenlos. En el Señor tenla. Oiga, ¿y usted por qué? Mira, conozco a Dios, conozco esto y esto. Ok. ¿Sabes qué? Tendiste misericordia. Mi hermano, paga 700, no pecas. Cada quien tenga un concepto, hermano, de lo que es misericordia. Entonces, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sigo. Ese negocio que iniciaste, ¿lo iniciaste unido a Él? Si lo creyeras así, hubieras pedido antes su consejo. No, con usted no, hermano, su consejo de Dios. Sigue conmigo también, pero su consejo de Dios. Señor, ¿lo hago o no? Prepárate que a veces te diga que no, pero también es de Dios. Esa decisión que tomaste, ¿la hiciste unida a Él? ¿De verdad, de verdad? Si lo creyeras así, hubieras consultado antes. Cuando desobedeciste, ¿lo hiciste unida a Él? Si lo creyeras, hubieras obedecido. Es que te digo, tenemos que entender la Biblia, hermano. A ver, no nada más es, ay, qué padre, porque acá dice, aún estando nosotros muertos en pecado, gracias Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, gracias Dios. A ver, espérame. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, si Él no estuviera, yo estoy muerto. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No te estoy inventando nada. Ahí dice con Cristo. Entonces todo lo que hagas a partir de ahora estás unida a Cristo o estás unido a Cristo. Entonces lo que hagas lo hiciste unida a Él o unido a Él. Y si lo creyeras así, pensaríamos mejor las cosas. Pero no, qué padre, no, sí. Vos te digo, hermano, es bonito leer la palabra, pero cuando la entiendes como Dios te la da, entiendes por qué Pablo escribió esto, hermano. Y no te invento nada, hermano, te estoy leyendo la pura Biblia. No, hermano, inventó. No, ahí dice, lee el 6. Lee el 6. Con Cristo nos hizo sentarnos en lugares celestiales. Unido, pegado. Y cuando hacemos algo, hermano, porque me da la gana, lo hiciste unida a Él. Con Cristo resucitaste. Estás unida a Él, unido a Él. Y hermano, lamentablemente cuando se enseña la palabra de Dios, hermano, nada más se enseña que tienes el cielo y se acabó. Ya tienes el cielo, vive como vives, ya le hiciste. Y hermano, y te lo voy a decir al final, hermano, Dios se enorgullecía de los que morían por Él, hermano, vivían por Él. De los que andaban buscando una tierra para vivir, dice,
que Dios se enorgullecía de ser su Dios. Y yo digo, ¿qué no habrá de cristianos que se avergüence? Cuando llegan a tu casa y dicen, vas por tu hijo a la escuela o mi hija a la escuela, y dicen, señor, ¿qué habrá con usted? Y tú desde ahí ya dices, no, ya aquí ya tronó algo. Sí, mire señora, sí, su hijo o su hija agarró lo de este niño y ¡pam!, lo quebró. Y se le dijo que no. ¿A poco sientes alegría? Ay, qué bonito, ¿no? Pues ya la regó. Ay, está chiquito, está chiquita. No, vas a la casa y le dices, hija, a ver, ¿tú entiendes de Dios? Sí. ¿Conoces de Cristo? Sí. Eso es pecado. ¿Sigue siendo tu hija? Sí. ¿Te da orgullo que lo que hizo? No. Hermano, ¿habrá de quienes Dios se sienta orgulloso de ser su padre? No lo sé, hermano. ¿Que Dios es un Dios de misericordia? Sí, pero si a Jesús estando en la cruz le dio la espalda cuando se hizo pecado, no pecó, se hizo pecado. Por eso, hermano, cuando hablas con otro hermano, lo hiciste unido a Cristo. Cuando juzgaste a la vecina, lo hiciste unido a Cristo. Cuando te llevaron el chisme, lo escuchaste unido a Cristo. ¿Y qué nos dice a nosotros? Tú de allá vienes. Acuérdate cómo era tu vida antes de Cristo. Si yo volteo, hermano, me da vergüenza. Dijera un escritor, volteo a ver mi pasado y me da vergüenza mi vida, y agradezco a Dios por su misericordia. Por su misericordia, porque no se no hubiera yo acabado. Todas las gloriosas verdades se basan en esta poderosa frase: con Cristo. Es decir, todo lo hago unido, pegado a Cristo. Y si un día dices, yo no quiero estar pegado a Cristo, prepárate a morir. ¿Por qué? Porque acá dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él. Unido, pegado. Y si te quitas, hermano, pues es como si dejaras de tomar agua por toda tu vida. El cuerpo va a colapsar, hermano, y te va a dar ahí un paro en el miocardio, o sea, en el corazón. Es lo que te daba vida, lo que te ayudaba, hermano, el agua, la comida. ¿Por qué no dejas de comer mejor? Ay, hermano, pues sí. Todas las gloriosas verdades se basan en algo, hermano, con Cristo. Dirá, es que, hermano, no es para tanto, hermano. A ver, hermano, eso de estar unido, hermano, también, hermano, eso es religiosidad. Entonces, ¿estás unido, sí o no? ¿O cada cuándo lo estás para que te hable el evangelio? ¿No? ¿Cada cuándo, hermano? ¿El martes? Bueno, entonces el martes me hablas y ya te predico el martes. Si es que puedo, porque ando ocupado, hermano. Entonces, ¿qué día estás unido a Cristo o unido a Cristo? Todos los días. Entonces nunca se va a separar de ti. Y cuando dijiste el chisme, y cuando escuchaste, o cuando edifiqué a otros, ¿también estaba Cristo? Sí. Cuando tú hablas, hermano, sigamos adelante, hermano, sigamos adelante. ¿Qué crees que dijo Cristo? Este es mi hijo. Porque te vas a ver, hermano, cómo a Dios le encanta, hermano, lucir su gracia en nosotros. Te vas a ver, y todo te lo vive en la Biblia, hermano. No te invento nada, está en la Biblia. Entonces, hermano, ¿estás unido o no estás unido o unida a Cristo? ¿O cuándo lo estás? ¿Por qué? Porque antes de que me respondas si estás todos los días unido o unida a Cristo, recuerda Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está haciendo Dios con Efesios? Volviéndonos a enamorar de Él. Te está mandando una carta de amor y te está diciendo, mira, hijo, tú así eras, pero ya no eres. Pero Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Hermano, es que no podemos creer algo que no entendemos.
Estamos unidos a Él porque resucitamos juntamente con Él. No puedes separarlo de ti, porque si lo separas, entonces estás muerto, porque no estamos unidos a Cristo. Y entonces sí, todas las cosas que hagas, estarás solo, porque te separaste de Cristo. Por eso cuando tú hagas algo en oculto, Él está ahí, no se va, no. Te dije el domingo pasado, cuando voltees hacia acá y hacia acá y hacia allá y digas, nadie me ve, estoy aquí y nadie me ve, echa una última mirada para arriba. Ay, tú sí estás. Sí, yo acá sigo. ¿No te has ido? Pues te dije que voy a estar contigo todo lo llegas hasta el fin del mundo. Ah, entonces tú sí estás. Sí, yo sí vi cuando estás haciendo esto. Yo sí vi cuando esto. Yo sí supe de aquello, Ay, Señor. Hermano, no hay una postura como el coche neutral. No la hay. Si alguien no está con el Señor, entonces se opone a Él. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor? Que los hombres vivamos conforme a su palabra. Nuestra unión inquebrantable con Cristo, escúchalo, hermano, y esto que te debe dar gozo, nos brinda acceso eterno a los lugares celestiales y a su poder celestial. Tan es así que puedes entrar 24/7 todos los días ante el trono de su gracia y decirle: perdóname, Señor, perdóname, porque no, y sí se me fueron, Señor, perdóname, me arrepiento, he pecado contra ti, porque estás tú unido a mí, tu Espíritu Santo está dentro de mí, que es tu misma presencia. Perdóname, Señor, no, lo que pensé, lo que vi, lo que hablé, lo que hice, perdóname, porque estoy unido a ti y no me puedo separar de ti, Señor. Ahí te va, hermano. ¿Por qué Dios es así? 7, chécate, porque es lo más hermoso, hermano, de este versículo que he leído, hermano, de esos versículos, hermano. Después de que dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahí te va. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ay, hermano, qué hermosos me lo explica. Claro, para eso estamos. Y así Dios, después de que entendimos lo anterior de que estamos unidos a Él y que nos resucitó con Cristo, así Dios siempre pueda señalarnos como ejemplo de la increíble riqueza de su favor y bondad hacia nosotros, como se muestra en todo lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Para eso es? Sí, para eso, hermano. Para eso estamos con Cristo unidos. ¿Para qué? Para que Dios siempre pueda señalarnos como ejemplo de lo que es la increíble riqueza de su gracia. Es decir, le dice al mundo venido a los siglos, después de todo esto escrito, le dice: ¿quieres que te muestre mi gracia? Sí, acá hay, mira, 80 y 100 gentes que te puedo presumir, dice Dios, que los alcancé por mi gracia. ¿Qué es lo que hace Dios? Sí, hermano, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero entonces, ¿por qué dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo? Para mostrar en los siglos venideros, después de que fue escrito esto hace más de 2000 años, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Es decir, en las épocas que se irán suscitando una tras otra, el Señor como Rey quiere exhibir su gloria de Él,
la inmensa riqueza de su gracia, mostrando su bondad para con nosotros los seres humanos en Cristo Jesús, porque el ser humano no podía salvarse a sí mismo. Si esto no te lleva a arrodillarte y decirle gracias, Señor, no sé qué lo haga. Por eso, hermano, está siempre sobre nosotros. Lo que hagas, estás unido a mí. Pero, Señor, porque quiero mostrarle al mundo venidero mi gracia, dice Dios, en ti. ¿Qué hace Dios? Mostrar su poder a los poderes y potestades de los aires, que la vida transformada de sus hijos fue por la gracia de Él. Y ya te expliqué la gracia, hermano. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús, dice esta versión. O sea, Él, Dios, exhibirá su bondad a los santos para su propia gloria, para que Él sea glorificado y digan: de verdad que Dios te cambió. ¿Quién se lleva la gloria? Dios, porque tú no puedes. Yo te conocí. Estuviste años atrapado en esto y no pudiste salir, ni aunque te lo jurabas a ti mismo. Pero veo que Dios sí hace cambios porque tú no podías hacerlo. ¿Quién se lleva la gloria? Dios, porque saben que yo no podía. Y yo he escuchado frases, hermano, y que hombres y mujeres sí han logrado salir. Sí, hermano, he escuchado que sin Dios sí han logrado, pero siempre han dicho: nos falta algo. Escúchalo un día, hermano. Sí, hermano. He escuchado gente que dice: no, yo sí salí, yo solo salí, sí. O caen en otro vicio o dicen: siempre me faltó algo. Dios muestra, escúchalo muy bien, hermano, porque Dios te dice: estás unido a mí, acuérdate, acuérdate. Dios muestra para su audiencia cósmica las maravillas de su bondadosa generosidad. Es decir, los espectadores de su gracia son los ángeles, los principados, las potestades, la creación. ¿Qué, hermano? Que los santos, o sea nosotros, somos los objetos de esa bondad sublime y estarán en una exhibición eterna. Cuando muramos y estemos con Él, seremos como una exhibición eterna de la gracia de Dios. ¡Wow! Disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de las riquezas de sus bondades, todo para que Él sea glorificado en la tierra y en el cielo. Porque allá arriba cantan los ángeles: santo, 3 veces santo. ¿Qué cantamos acá nosotros? Que Él es santo. Que lo que se canta en el cielo se canta en la tierra. Que lo que se haga en el cielo se haga en la tierra. Por eso, hermano, chécate lo que le dice a los romanos, hermano. En la carta de los Romanos 9:22. Dice así, en Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, aunque queriendo demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, en vez de destruirlos, quiso mostrar gracia. ¿Y qué? Dice Pablo. Ese es Dios. ¿Y qué? Si queriendo mostrar su ira, mostró misericordia. Ese es Dios. ¿Y qué? No, pues no, Él es Dios. Al contrario, gracias. Gracias, porque yo sí me había ser destruido, pero me alcanzó. Gracias, Señor. Hermano, debemos mostrar aquí lo que ya somos allá en el cielo. Porque para el Señor
somos como un trofeo eterno adquirido con la sangre de Cristo. Tú eres un trofeo para Dios, para poner de ejemplo al mundo y decir: vean cómo Dios sí transforma. Por eso somos constantes en llevar que misericordia en la palabra a la gente. Necesitas a Cristo, porque tú no vas a poder. Así que aquellos hermanos que han entregado su vida a Cristo y que dijeron: Señor, perdóname porque yo no había entendido así la Biblia, ni me la habían explicado así, que yo soy un vaso de ira, que tú puedes descargar tu ira. Y en vez de eso me estás diciendo hoy: mi hermano, mi amigo, tiene misericordia. Aquellos que somos salvos, cuando alguien te juzgue, recuerda que eres un trofeo para Dios eterno. Cuando alguien te juzgue por obedecer a tus padres, aunque te hayan quitado el celular, eres un trofeo para Dios. Cuando alguien te juzgue: oye, ¿cómo que los obedeces? Y tú te quitan el celular. Yo sé por qué los obedezco. ¡Wow! Es un trofeo para Dios. Cuando te juzguen por respetar a tus autoridades. Sí, hermano, yo en mi calle también está hecho un relajo ahí donde yo vivo. Es que los presidentes, a ver, Dios quita y pone reyes. Al contrario, un día se va a quitar el poder. Necesita a Cristo, porque va a acabar mal. Cuando te juzguen por hablar la verdad, aunque traiga consecuencias, eres un trofeo para Dios. Cuando te juzguen por corregir, o sea, darle dirección a tus hijos, aunque a veces nos vean feos los hijos, eres un trofeo para Dios. Cuando te juzguen porque respetas a tu marido, las casadas, eres un trofeo para Dios. Cuando te juzguen por cuidar a tu familia, eres un trofeo para Dios. Cuando te juzguen por perdonar a tus parientes, aunque no te acepten por tu fe, eres un trofeo para Dios. Cuando te juzguen porque le cerraste la puerta al chisme, pues en vez de ser como ellos pediste orar por esa persona, eres un trofeo para Dios. Por ser fiel a Dios y obedecer su palabra, aunque te juzguen, ¿sabes qué eres para Dios? Un trofeo. Tú, Dios llega y dice: ve a mi hijo. Pues ya vi, le he hecho y le he hecho y le he hecho, y nada más no. Nada más no veo que nada en su vida. Él es un trofeo que puedo exhibir. Actuando así, Dios puede poner como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Y además, nos transformó para vivir como no vivíamos. Todavía que hermano, que nos muestra su gracia, nos transforma para vivir como no vivíamos. No me digas ahorita: yo sí amaba a Dios. Entonces Romanos miente, que no había justo ninguno y nadie que busca a Dios. No, hermano, no, Dios dice la verdad. No hay nadie que busque a Dios. Está en Romanos, en el mismo Dios que amamos tú y yo. En la iglesia sí hay los que, conociendo a su Señor, Él se enorgullezca de ser su Dios. Pero por supuesto que sí, hermano. Sí hay. En la iglesia sí hay quien Dios se enorgullece de ser su Dios. Chécate, escucha, Hebreos 11, escucha. Hebreos 11 del 13 al 16, escúchalo. Todas estas personas, porque viene hablando de la fe. Por la fe Abraham, por la fe esto, por la fe aquello, por la fe ellos, por la fe. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron de lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo.
Sí, yo sé que tienes tu casa, hermano, y bendito Dios que la tienes, cuídala. Dios te la dio, pero eres extranjero en este mundo. Un día te vas a ir. Me platicaba una persona, hermano, que era una persona que tenía muchísimo dinero, trabajó toda su vida, tenía negocios, estaba, hermano, como dicen vulgarmente, forrado en dinero el Señor. Ya estaba muriendo y le dijo a su esposa, porque fue codo hasta para comprar, hermano, todo le pensaba. Estaba muriendo y dice, me voy a morir, quiero que en mi caja me pongan todos los millones que gané. Dijo, no, estaba muriendo. Falleció la persona, agarró a la señora, hizo un cheque, puso su nombre, todo el dinero que tenían y se lo echó a la tumba. Le dijo, llévatelo. Obvio, lo pone a nombre de él, no hay quien lo cobre, ¿verdad? Porque no es el portador, a nombre de él. Se lo llevó, hermano, a la tumba y ella disfrutó todo su dinero porque se volvió a casar. A ver, hermanos, somos extranjeros en este mundo. Sí, está bien que trabajes, debemos trabajar, hermano. Está bien que tengas tu casa, cuídala, hermano, píntala de vez en cuando, arréglala, chapéala si tienes Sí, hermano, pero entiende algo, conforme a la palabra. Tú estás sentado con Cristo Jesús, eres extranjero en este mundo. Es obvio, dice en Hebreos 11 esta versión, que quienes se expresan así, de que entienden que son extranjeros en este mundo, hermano, esperan tener su propio país, ¿no? Quienes son extranjeros. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado, tenían esa opción. Sin embargo, dice Hebreos 11, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué tiene para ti? ¿A qué se fue a prepararnos? Un lugar, hermano, para cuando lleguemos. Pero qué hermoso fuera que dijeran, se fue, pero el Dios de ellos, el Dios de él siempre lo guardó. El Dios de él siempre lo llevó a ver la palabra. Y a veces parecen las últimas, pero nunca dejó de confiar en Dios. ¿Qué fuiste para Dios? Un trofeo para el mundo venidero. Un trofeo que él pudo exhibir de la increíble gracia de su bondad para con nosotros. Concluyo con esto, hermano. Ay, qué bueno, hermano, porque ya, espérame, hermano. Ahí está YouTube. Le voy a decir que vuelva a ver el video en YouTube, Conclusión. Dios puede sentirse no complacido por cómo viven, por cómo hablan, por cómo se comportan algunos de los que dicen que Dios es su Padre. Saque usted su conclusión. Que tampoco Dios es tirano. Es bueno y grande en misericordia, pero aborrece el pecado. Por eso dice Efesios 4, que después vamos a alcanzar, hermano, más adelante. Pero vamos en el capítulo 2, dice el capítulo 4, me adelanto un poquito a lo que dice nada más. En Nueva Traducción Viviente dice así, Efesios 4: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para quienes los oigan. ¿Estímulo de qué? De buscar a Dios. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Sé que se puede entristecer? Sí. ¿Por cómo qué? ¿Por cómo hablo? Porque dice, no use lenguaje grosero ni ofensivo, ni cómo me comporto. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Efesios 4, 29 y 30. Pero recuerden que Dios desea mostrar en los siglos venideros, hermano. Fue escrito hace más de 2000 años esto, hermano, y los siglos siguen pasando. Estamos en el 2025. Hace tiempo entró el siglo XXI, hermano. Que Dios desea mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Por eso dice en Tito 3: nosotros también éramos en otro tiempo necios. Ahora yo. Ahora yo. Sí, hermano, yo. Desobedientes. Ahora yo, hermano. Si mi papá me querían un montón, fueron al que más le pegaron.
desobedientes, engañados, esclavos de diversas concupiscencias y placeres, dice Tito 3, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por la humanidad, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos conforme a la esperanza de vida eterna que no merecíamos. Escuché, hermano, esto y me hizo entender más el versículo. Alguien dijo por ahí, un escritor cristiano, la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, que es la condenación eterna. Esa es la misericordia, que Dios no nos da lo que merecemos, la condenación. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, la salvación. La gracia, hermano. Dios nos da lo que no merecemos, la salvación. La gracia es la solución de Dios al pecado del hombre. La gracia, hermano, es la solución. La misericordia es la solución de Dios a la vida lastimada del hombre. ¿Cuál vida lastimada? Todos los que venimos a Cristo, si no es que la mayoría, algunos, traían odio, dolor y amargura. Es que me hicieron, es que me dijeron, ¿o no? ¿Y por qué ya no siento esto? Porque la misericordia es la solución de Dios a la vida lastimada del hombre. La gracia cubre el pecado, o sea, lo quita, lo guarda ahí para que no Dios nos perdone. Mientras que la misericordia quita el dolor de vivir sin Él. ¡Wow! Qué hermoso complemento, hermano. Qué bien que lo dijo esta persona. La gracia cubre el pecado, mientras que la misericordia quita el dolor de vivir sin Él. ¿A poco no, hermano? Yo sí, hermano. Cuando me acuerdo, yo lo dije, Señor, ¿cuánto tiempo anduve sin ti? Perdido. ¿Cuánto tiempo, Señor? Pero Dios, en su gracia me alcanzó. La gracia perdona, mientras que la misericordia restaura. La gracia perdona, mientras que la misericordia restaura. En conclusión de esto que estoy diciendo, la gracia nos da lo que no merecemos, mientras que la misericordia nos niega lo que merecemos, el dolor. La misericordia lo niega, dice, no, tranquilo, ahora está Cristo. Hermano, no que si usted lo sepa, pero muchas enfermedades que vienen al hombre, vienen, ¿por qué? Por dolor. A ver, cuando te enojas y te enojas y te enojas y te enojas y te enojas, ¿qué tienen que sacarte? ¿Y a poco la bilis te la quitan de gratis? También tiene sus consecuencias. Cuando comes y comes y comes y comes picante y te dicen que no comas, la necedad, hermano, estar come y come picante. Ahora tú tus pastillas para la colitis. O sea, te digo, hermano, y eso es por la necedad. No comas, hijo, y ahí está el otro, hermano, la necedad. Entonces, ¿qué hace la misericordia, hermano? La misericordia, hermano, nos ayuda con el dolor, hermano. No comas, bueno, pues no como, ¿verdad? Trata de comer menos, ir bajándole, hermano. Bueno. Muchas enfermedades que vienen al hombre vienen por eso, hermano. Vienen por preocupaciones, por enojos, por muinas, por lo que tú quieras, hermano. Son dolores que vienen al hombre. Por eso cuando Jesús vino, ¿qué trajo? Sanidad. ¿Cómo vino esa sanidad? Cuando Dios me enseñó a que debo dejar eso. Y cuando tú dejas eso, tu cuerpo es sano.
La justicia es recibir lo que sí merecemos, la justicia. La justicia. No, Dios es justo, entonces mereces lo que te toca. Es el juez más justo del universo, hermano, que no perdona ni pasará por alto, hermano, al pecador, al injusto. La gracia es recibir lo que no merecemos, y la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Entonces, hermano, concluyo. Un escritor llamado, o predicador, Spurgeon, dijo una vez, ya contesta el hermano, la persona. Spurgeon dijo una vez: una pequeña fe llevará tu alma al cielo, pero una gran fe traerá el cielo a tu alma, porque vas a poder vivir aquí lo que ya eres allá. Sí, hermano, una pequeña fe te llevará al cielo. ¿Cuál? Haber creído en Cristo. ¿Es pequeña? Pues sí, hermano, porque nada más es creer en Cristo, aceptar que es pecado y creer en Cristo. Pero una gran fe, que creas lo que dice la palabra, traerá del cielo a tu alma, para que puedas vivir lo que no puedes. Ahora, hermano, ¿entendiste la sobreabundante riqueza de su gracia? Ay, hermano, si esto no te lleva a enamorarte de Dios una vez más, no sé qué lo haga. Pero todo lo que hagas estás unido a Él. Así que estás diciendo: ay, ese pastor que se la pasa hablando. Estás unido a Cristo. Ay, hermano, pues si ni le entiendo. Estás unido a Cristo. Hermano, estamos unidos a Cristo y no hay forma de separarnos. Pero también nos mostró su gracia, y estamos unidos a Él porque nos resucitamos juntamente con Él. Esa es su gracia. Y tú querías y has dicho: Señor, nunca te apartes de mí. No, si estamos unidos, estamos aquí, mira, pegaditos. ¿Por qué? Porque por mí tienes vida, por mí ya estás sentado en lugares celestiales. Cuando estás triste, hermanos, y parezcas que solo en tu cuarto, en tu casa, en un problema, no estás solo. Ya, sácate de la cabeza eso. Estás aquí pegada, unida a Cristo, porque por Él estás sentado en lugares celestiales, o sentado en lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué te digo esto, hermano? Para parecernos más a Jesús. ¿No te quieres parecer más a Jesús en obediencia? Yo sí, en obediencia sí. En lo demás no puedo, porque Él es la máxima, hermano, el máximo maestro. Pero en obediencia sí. Quiero parecerme a Jesús, obedecer al Padre, aunque conlleve que me tengan que juzgar como a Jesús, y me den muerte del WhatsApp, y me den muerte del Facebook, y ya no quieren ser tus amigos porque ahora eres cristiano. No, simplemente conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Pero queremos todo. Queremos estar en todo el grupo de ahí, amigos, aunque me juzguen, y queremos estar con Dios. No se puede, hermano. No puede estar jalando al mundo y tener Cristo aquí en medio y el mundo acá pegado, y como que no puedes, hermano. O te estás con Cristo, aunque te dé consecuencias, o no. No hay más, hermano. Ponte de pie, hermano. Queremos esta palabra, ¿verdad? A mí me edificó, hermano. Y me hizo ver, hermano, cada vez que hago algo, pienso algo, dije: se me olvidó voltear para arriba. Ahí estás tú. Ahí estás.